Buenos días, hermanos. Vamos a leer en San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, no más. Buenos días. Dios les bendiga. Hay un dicho en Estados Unidos que dicen que un latinoamericano no puede repetir lo mismo dos veces. Voy a tratar de repetirlo, pero no será igual. El mensaje que Dios me ha dado en esta mañana para compartir con la primera iglesia lo voy a compartir con ustedes. Hace unos días hablaba un pastor de que había estado muy cerca a Montelíbano, Puerto Libertador, y que allá habían estado hablando de mí y de lo que Dios había hecho en aquel tiempo. Y alguien entonces preguntó: ¿cómo fue que comenzó el avivamiento? Y yo les expliqué que el avivamiento no había comenzado con echar fuera demonios, sanar enfermos, sino con el amor de los hermanos los unos con los otros y amar al Señor y su palabra y la oración. De esta manera fue que comenzó el avivamiento en ese tiempo, cuando yo conocí también al Señor. Hoy yo quiero compartirle pasos para una restauración. Generalmente cuando nosotros llegamos al Señor, o cuando Pedro fue llamado, el Señor hizo dos cosas. Una, le cambió el nombre, y dos, lo hizo pescador de hombres. No obstante a eso, Pedro no fue la persona que comenzó a hacerlo y no se regresó. Yo creo que todos nosotros también hemos llegado, hemos conocido al Señor, nos ha cambiado la vida, nos ha hecho una nueva criatura, y su llamado es un propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. No hay uno solo que haya sido llamado por gusto, ha sido llamado por gracia. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por esa gracia que Dios nos dio. Por ende, también el Señor no abandona la obra de sus manos. Dice la palabra del Señor que Dios tiene un propósito con habernos rescatado. Y dice: y Él cumplirá su propósito en mí, porque es misericordioso y porque Él no abandona la obra de sus manos. Creo que este propósito se ve ahí en el pasaje, porque a pesar de todas las situaciones que hemos vivido, las reglas que hemos establecido, no obstante, el amor de Dios está por encima de todo. Por ende, yo creo que Jesús fue el primero. Pedro
se desanimó posiblemente, era la tercera vez que Jesús no aparecía, y entonces Pedro pensó en una idea original, volver a su trabajo, a la pesca. No obstante a esa decisión que no solamente él, sino que arrastró a otros con él, mas sin embargo Jesús estaba buscando a Pedro, estaba buscando a sus discípulos, y se presentó ante ellos cuando aquellos habían trabajado toda aquella noche y no habían conseguido nada. Por eso entonces él les preguntó: ¿tienen algo que comer? Y ellos dijeron que no. De esta manera nosotros nos damos cuenta que hay aquí el primer paso para una renovación, para una restauración, como usted lo quiera llamar. Porque en lugar de castigar a Pedro por no haber obedecido la palabra que había recibido de él, Jesús lo fue a buscar donde estaba y lo encontró en el mismo lugar donde lo había encontrado una vez pescando, pero Jesús lo buscó. En segundo lugar, Jesús no solamente lo busca, sino que le hace un milagro, el milagro de la pesca milagrosa de tantos peces. Y en tercer lugar, Jesús le da el alimento que ellos necesitan. Esta es una de las lecciones más extraordinarias que nosotros podemos recibir en nuestra vida cristiana, porque Dios nos está buscando. ¿Se acuerdan de aquella palabra que Dios le dio a la mujer samaritana? Que Dios dijo: el Padre está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es posible que Dios haya estado buscándonos a nosotros y en algún momento de la vida nos hayamos entristecido, nos hayamos quedado a orillas del camino y Jesús haya tenido que ir a buscarnos por el propósito que Él tiene con nosotros. Quiero decirte esta mañana que Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios te llamó con un propósito para la alabanza de su gloria. Y por eso te busca. Y porque Él no abandona la obra de sus manos. Y tú eres obra de sus manos. ¿Cuántos creen? Que son obra de las manos del Señor, que el Señor llegó a ti y te tomó para la gloria de Él. No obstante a eso, en algún momento de la vida, yo decidí no seguir de pronto como debías hacerlo. Tú también te has quedado en la orilla del camino. Y yo recuerdo que al puro principio de mi vida cristiana, yo pues había aprendido a adorar a Dios y llegó un momento en que me sentía que yo era una persona madura y un día el Señor me dijo: eso que tú llamas madurez, yo lo llamo pecado. ¿Por qué? Porque ya no era el muchacho que lloraba, ya no era el muchacho que doblaba las rodillas, porque ya me creía que había crecido. No sé dónde nos encontramos en el día de hoy, pero es posible que Dios te llamó un día y te llamó con un propósito. Acuérdate lo que dice en Jeremías. Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene propósito. Yo creo que hay un diseño en la vida de cada uno de nosotros, un diseño que solamente se va a descubrir
a medida que nosotros estamos obedeciendo al Señor. Por ello es que Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por ti y por mí, que derramó su sangre y que por sus llagas nosotros hemos sido curados, Él no ha abandonado la obra de sus manos y por eso te busca. ¿Qué hizo Jesús? Pedro se fue, pero Jesús lo fue a buscar, lo fue a encontrar donde estaba. Le hizo el milagro y le dio el alimento que necesitaba. Este principio creo que está en la palabra de Dios y nosotros debemos tratar esto con mucho respeto, con mucha alegría de poder levantar, animar a nuestro hermano que posiblemente se quedó a orillas del camino. O es posible que te acuerdes también, o nos acordemos pues, del buen samaritano y de aquellos que habían aprendido a ser fieles, a cumplir con la hora de ir al templo, etcétera, y aquel que estaba abandonado a orillas del camino. Entonces es cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio básico de nuestra vida cristiana y esa es la razón porque aquí encontramos a Jesús buscando al que Él había salvado. Esa es la razón por qué aquí encontramos a Jesús buscándote a ti, buscándome a mí. ¿Cuántas veces de pronto te has quedado a orillas del camino? ¿Cuántas veces tú de pronto ya eres un religioso grande y no te preocupas por el que está herido? Pero Dios en su gracia, en su misericordia, está buscando a alguien que pueda ayudar a otro. Es entonces cuando viene, después de la comida, después de ese alimento que ellos no habían tenido durante toda la noche, entonces hay el encuentro especial que era el propósito del Señor Jesús, hablar con Pedro. Hay la pregunta, y no obstante, aquí hay esta pregunta, hay otra pregunta en otra parte del pasaje de la palabra del Señor que dice: ¿quién amó más? Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Era como si le estaba diciendo: si me amas más que esto, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué te fuiste al mar? Y Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, aquí el asunto es el llamado directo. Aquí no está hablando de otra cosa sino del llamado, porque le dice: ¿me amas más que estos? Y Pedro dice: sí, Señor, pastorea a mis ovejas, que son como corderos, dice una escritura. Y por 3 veces le hace la misma pregunta. La última vez, dice la palabra, que Pedro escuchó que el Señor Jesús no le dijera: me amas, sino: Pedro, ¿me quieres? Y cuando Pedro se da cuenta que Jesús se baja al nivel de él y le dice entonces: ¿me quieres? Entonces Pedro comienza a llorar porque descubre que Jesús conoce todo. No hay nada que tú le puedas ocultar, no hay nada que nosotros le ocultemos al Señor, Él lo sabe todo. Ahora, en este encuentro, en esta restauración, es donde nosotros encontramos tanta virtud, porque es cuando el Señor Jesús llama y te dice: sígueme. Pero mira las condiciones.
Y las condiciones son un poco más difíciles porque antes, y hablo de mi persona, antes yo podía ir, podía correr, podía ir a otros lugares. Ahora ni veo y tampoco tengo fuerzas para hacerlo. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes en tu juventud tú te ceñías a ti mismo, ibas donde tú querías, pero ahora llegará el tiempo cuando ya no serás tú, sino otro el que te ciñe y te lleva donde tú no quieres. El llamado de Dios es ese. No comienza y no dice, ya me serviste, ya no me sirve, sino que siempre tendremos que estar ahí listos para seguir. Nota bien lo que dice la palabra del Señor. Pedro, curioso como siempre, ve que el discípulo amado seguía detrás y Jesús no le había dicho nada. Y él le pregunta, ¿y qué de este Señor? Y la respuesta fue, ¿qué te importa? Sígueme tú. Amados hermanos, en la renovación, en la restauración, muchas veces nos hemos quedado a orillas del camino porque el otro también se quedó. O muchas veces no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado porque queremos otro premio. Pero la palabra que el Señor nos da en esta mañana es: sígueme tú. Y no sé cuántos estaremos dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. Y no sé tampoco cuántos nos hemos quedado a orillas del camino. Tal vez pensando que a mí no me han tratado como los demás. Tal vez pensando, a mí no me han hecho lo que le han hecho a otros. Pero eso es lo que el Señor ha elegido. Él es soberano y tú debes creer que Él es soberano para hablarte a ti. Recuerdo una vez, yo he viajado por todas las regiones de la costa tratando con líderes. Y en algunos de esos lugares Dios me dijo, fulano va a terminar su bachillerato, fulano va a tener su título de abogado. Y yo estaba tratando con un grupo de pastores y les dije, hermanos, yo he recibido todas estas noticias del Señor y a mí no me ha dicho nada y aquí estoy pelando papa con ustedes. Otra vez me encontré en un lugar, ya yo tenía 14 años de estar en el ministerio y fui a visitar a una familia y me entregaron una alcoba para dormir. Ahí había televisor, ahí estaba algo para yo ver y estaba el computador también. Y de pronto era como si el enemigo me cogió ahí contra la pared. Bonita cosa. Tú tienes 14 años de estar sirviendo y este apenas tiene 5 y mira cómo está viviendo. ¿Qué esperamos del Señor? No será a todos igual. Siempre tú recibirás algo diferente, yo lo recibiré diferente. Hace poco alguien me decía que ¿por qué muchos tenían carros y yo no lo tenía? Y esa es la manera como Dios escoge a los tuyos. Sígueme tú. Y esta mañana yo quiero hablarte de esto, decirte, no importa. ¿Estás seguro que te llamó el Señor? ¿Estás seguro que Dios tiene un propósito contigo? Él no lo va a abandonar. Él no te va a abandonar. ¿Estás seguro que Él está contigo, va a cumplir su propósito en tu vida?
entonces tampoco tú lo abandones, tampoco tú te vayas al otro lado. Espéralo porque llega pronto. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso esta mañana yo quiero invitarle a usted si usted se ha quedado en la orilla del camino, si usted ha dejado de amar, glorificar al Señor como antes, si usted ya no le está hablando a alguien que necesita de la salvación, es tiempo que se recupere y vuelva al Señor. En este momento se me ocurre hacer algo. Hay un himno que yo he cantado, pero que a veces no lo canto completo. Este himno dice de esta manera: cuando uno está lejos del Señor, dice: Señor, si llego a morir, Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría yo cumplir tu senda por andar. Mejor amor de amigo jamás podré encontrar. Entonces le oí al Salvador decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Esa es la fidelidad de Dios. Y es posible que no te esté demandando otra cosa, solo un vaso de agua a alguien que lo necesita. Él te ha llamado con un propósito. Y en esta hora yo quiero pedir que me ayuden en oración, porque Dios me está dando un mensaje para los que están tristes, para los que se han quedado a orillas del camino. Y voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar, por favor. Y déjenme cantar otra vez esto. Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría tú sufrir mi vida compensar. Mejor amor de amigo jamás podré encontrar. Entonces al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar, mas si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Nuestro Padre, no somos nosotros, eres tú. Eres el mejor amigo. Eres nuestro Maestro. Eres el que nos has llamado. Nos encontraste un día sin ningún valor. Nos pusiste la mano sobre nosotros. Y hoy lo único que estás pidiendo es: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, de ti un vaso de agua solo he de demandar. Señor, en esta hora tú sabes, tú conoces todas las cosas.
te pido en el nombre de Jesús la sanidad para aquel corazón resentido, adolorido, que posiblemente ha sido maltratado. Te pedimos que lo sanes hoy, que tú le ministres a aquel que sufre y tú lo levantes para ir a buscar a aquel que también padece. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.